Este podcast es producido y editado por Laboratorios Dipromi en colaboración con Estudio 510. Tiene todos los derechos reservados. Para comunicarte con nosotros, te damos nuestras redes sociales. Twitter, @dipromi_L. Facebook, @dipromi. Instagram, @dipromi_laboratorios. Y por correo electrónico, micro.dipromi@hotmail.com. A través de estos, puedes enviarnos comentarios, preguntas y sugerencias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta nueva emisión de Microbiología y más. Soy la química Sandra María Suárez Moreno, a sus órdenes y conductora de este podcast. Les doy la más cordial de las bienvenidas a un episodio más de la serie sobre la problemática de la resistencia a los antibióticos. Estos episodios son parte de un esfuerzo de difusión médica y son patrocinados por los laboratorios Dipromi, laboratorio especializado en el diagnóstico de enfermedades infecciosas. En estos espacios conversaremos con varios profesionales de la salud, de temas del área de infectología y microbiología, donde estamos tratando de combinar el conocimiento y la experiencia de nuestros invitados, tanto médicos y químicos, con la información del laboratorio. Me siento muy contenta, muy honrada, porque en este episodio tendremos como invitada nuevamente a la doctora Mónica Selene Andrés Hernández. La doctora Mónica es médica por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con especialidad en pediatría y subespecialidad en infectología por el Hospital Infantil de México, Dr. Federico Gómez. Además, está adscrita al Servicio de Infectología del Hospital Infantil de Morelia y atiende su consulta privada en el Hospital Ángeles de esta ciudad. Bienvenida, doctora, nuevamente. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Agradezco de verdad su disposición, su apoyo para conversar sobre este tema de resistencia bacteriana a los antibióticos, que es nuestro tópico central. Considero que será muy útil para médicos y químicos, los cuales van a obtener o vamos a obtener información muy valiosa para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas. Hola química, muchas gracias. Nuevamente le agradezco la invitación. Es para mí un honor estar nuevamente con usted para dar seguimiento a este podcast, que la verdad es que ha sido muy interesante en la divulgación de los temas relacionados con las resistencias bacterianas, que pues, como usted sabe, siempre hay mucho de qué hablar. Y pues también bienvenidos a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, doctora. Pues hoy vamos a hablar de cómo debemos iniciar el abordaje con antibióticos en el paciente ambulatorio, para evitar la generación de variantes resistentes. Para esto debemos recordar que una bacteria resistente a los antibióticos aparece cuando un tratamiento no se toma con las dosis ni los días indicados, o cuando el antibiótico no es el adecuado para el tratamiento de la infección, ya sea porque no es una infección generada por bacterias o porque la bacteria no es sensible a la acción de este antibiótico. Pero además, existen varios reportes en la literatura internacional que afirmaban en la década de los 90 que cuando se emplean más frecuentemente las cefalosporinas de tercera generación, aparecen mayor cantidad de variantes resistentes a ellas y a otros antibióticos, por lo que la recomendación desde ese entonces es que se debe iniciar los tratamientos con antibiótico de menor espectro posible, pero que se haya comprobado por el laboratorio que la bacteria es sensible. Esto sería lo ideal, pero estoy segura que los médicos que nos escuchan dirán que no en todos los casos es posible, ya que frecuentemente se indica el tratamiento sin realizar cultivos. Puede ser una forma de evitarle costos a los pacientes. Y solo cuando se fracasa, se realizan cultivos y se solicita con antibiograma. Entonces, se prefiere elegir aquel antibiótico que dé mayor seguridad de éxito en su terapia. Yo estaría de acuerdo con esto, siempre y cuando conociéramos las bacterias circulantes en nuestra comunidad y su perfil de resistencia. En este contexto, doctora Mónica, nos gustaría iniciar con la siguiente pregunta. ¿Cómo han repercutido las infecciones comunitarias en la resistencia bacteriana? Sí, química. Pues fíjese que las infecciones y el tratamiento de las infecciones que ocurren en la comunidad son una causa importante de resistencias bacterianas. Todo inicia cuando los médicos de consulta abusamos de tratamientos antibióticos cuando los pacientes no lo requieren o cuando requieren un antibiótico de espectro corto y nosotros utilizamos antibióticos de espectro extendido. Podemos causar con esto presión antibiótica sobre bacterias que habitualmente viven en nuestro cuerpo, lo que llamamos la microbiota humana, microbiota intestinal o de todos los sitios del cuerpo.
Esas bacterias, como mecanismo de supervivencia, pueden desarrollar resistencias bacterianas a ciertos antibióticos y como consecuencia hay un cambio en la microbiota del paciente por bacterias que son resistentes a varios antibióticos. El resultado lo observamos cuando los pacientes que se han diagnosticado en consulta ambulatoria con infecciones bacterianas no mejoran con los tratamientos antibióticos de primera línea, ocasionando persistencia de los síntomas, empeoramiento, necesidad de nuevas consultas por persistencia de los síntomas, cambios de antibióticos que implican mayor gasto para el paciente e incluso algunos pacientes necesitan hospitalización para tratar sus infecciones. Con esto, respecto a lo que comentaba sobre el uso de las técnicas de microbiología de cultivos y antibiogramas, me parece que estas técnicas de microbiología cada vez las debemos de involucrar más a nuestra consulta particular, ya que con esto podemos prevenir fallas terapéuticas, dirigir tratamientos oportunos y acortar los tiempos de manejo. Otra repercusión importante del uso de antibióticos es la disbiosis o cambio en la microbiota de las personas que favorece el desarrollo de otras bacterias e infecciones oportunistas como los hongos, como Cándida, que por ejemplo todos los conocemos, o Clostridium difficile, que provoca en los pacientes una enfermedad gastrointestinal llamada colitis pseudomembranosa, que se manifiesta desde solo diarrea y malestar abdominal hasta puede causar una infección grave que amerita incluso cirugía o que incluso puede ser mortal. Interesante, doctora. Entonces, ¿en cuáles infecciones comunitarias considera usted que hay más problema de resistencia bacteriana? Actualmente en todas las infecciones del cuerpo humano pueden existir resistencias bacterianas, pero definitivamente en las infecciones comunitarias la que más habitualmente vemos que son infecciones causadas por bacterias resistentes son las infecciones de vías urinarias. Las infecciones del tracto urinario son un motivo de consulta relativamente frecuente. Son de las principales infecciones que vemos en los pacientes ambulatorios y es donde más observamos resistencias bacterianas. Muchos antibióticos como las sulfas, las quinolonas y hasta las cefalosporinas de tercera generación, que son antibióticos considerados ya de amplio espectro, han dejado de ser útiles para el tratamiento de enterobacterias causales de estas infecciones urinarias. No es raro que las infecciones del tracto urinario nos obliguen ya a hospitalizar a un paciente porque ya no contamos con opciones terapéuticas vía oral para tratar a estas infecciones y debemos recurrir a tratamientos intravenosos costosos y que a su vez causan más presión antibiótica sobre otras bacterias. Es decir, pues nos obliga a que esto se haga un círculo vicioso. En las infecciones de vías urinarias es donde sugiero en definitivo ser muy cauteloso y apoyarse de un buen laboratorio de microbiología para la realización de un diagnóstico adecuado. Es decir, son infecciones que pueden ser tratadas de manera empírica, pero en infecciones de vías urinarias tenemos a la mano la toma de examen general de orina y urocultivo que me parece que sí debemos utilizar en estos casos. La toma del examen general de orina y el cultivo se debe realizar antes del inicio de los antibióticos. Posterior a la toma del cultivo, se debe iniciar el tratamiento antibiótico empírico para tratar las bacterias que más frecuentemente causan infección del tracto urinario. Estos antibióticos los podemos elegir de acuerdo a las guías de manejo como las guías de práctica clínica, algunas otras guías internacionales y, una vez recabado el resultado del cultivo de orina, ajustar, dirigir o cambiar los antibióticos de acuerdo a los resultados de sensibilidad. Muy bien, doctora. ¿En qué pacientes entonces debemos sospechar que tiene riesgo de presentar una infección por bacterias resistentes a los antibióticos? Existen algunos factores de riesgo que nos permiten o nos deben prevenir sobre el riesgo que tiene nuestro paciente de presentar infecciones por bacterias multidrogoresistentes. Algunos de estos factores son aquellos pacientes que han recibido antibióticos recientemente, quienes han recibido antibióticos de amplio espectro. No hay un tiempo específico, pero aquellos pacientes que recibieron antibióticos entre 2 a 6 semanas antes tienen riesgo de presentar resistencias bacterianas. El tipo de antibiótico que recibieron es muy importante. El mayor riesgo es cuando recibieron antibióticos de muy amplio espectro, que son aquellos que tienen actividad sobre múltiples grupos bacterianos. Algunos ejemplos son quinolonas, cefalosporinas de tercera o cuarta generación e incluso los carbapenémicos. Otro factor importante es el uso de sonda urinaria, de catéteres recientemente, cánulas u otros dispositivos externos al cuerpo humano que puedan colonizarse de bacterias que pueden ser resistentes. Y otro factor muy importante es la hospitalización reciente, ya que recordemos que en los hospitales estamos en riesgo de adquirir infecciones por bacterias multidrogoresistentes. Y otro factor de riesgo súper importante es la carencia de vacunas completas. Doctora Mónica, ¿es correcto y seguro cambiar un antibiótico por otro de menos espectro durante el tratamiento de una infección que ya ha sido identificada? Claro, es correcto y muy adecuado.
siempre y cuando contemos con resultados de microbiología que nos reporten el tipo de bacteria, así como la sensibilidad antibiótica de esta bacteria. Una vez que contemos con estos resultados, se puede y se debe cambiar el tratamiento antibiótico por otro que tenga un espectro más reducido y que solamente nos cubra la bacteria que está involucrada en esta infección. Es decir, siempre hay que elegir el antibiótico que tiene menos espectro, que nos cubre perfectamente nuestra infección y que no causa presión antibiótica hacia otras bacterias que no están involucradas. Esto es un tema muy importante, ya que muchas veces los médicos sentimos desconfianza de cambiar antibióticos de amplio espectro por otro de espectro reducido cuando ya tenemos la sensibilidad de los cultivos. Sin embargo, es necesario, es muy prudente y ecológicamente adecuado cambiar o dirigir el tratamiento para nuestro microorganismo identificado, usando antibióticos de menor espectro posible y que sea adecuado para tratar esta infección. Además, al contar nosotros con un resultado de un antibiograma, tenemos los elementos científicos, microbiológicos e inclusive legales para poder dirigir un tratamiento sin poner en riesgo al paciente. Totalmente de acuerdo, doctora. ¿Cuál sería entonces el manejo adecuado que usted sugiere para las infecciones comunitarias para evitar precisamente estos problemas de resistencias? Para platicar acerca del buen manejo de las infecciones adquiridas en la comunidad, primero tenemos que identificar cuáles son estas principales infecciones. Una vez identificada una infección, debemos identificar cuáles son los principales agentes causales de estas infecciones para elegir de manera empírica el tratamiento adecuado. Esto lo podemos encontrar realizando una revisión rápida en la literatura sobre las causas, los agentes etiológicos y el tratamiento de primera línea para tratar estas infecciones, o recurrir a las guías de manejo de estas enfermedades. Por ejemplo, además de las infecciones de vías urinarias, otras de las principales causas de consulta médica son las infecciones de vías respiratorias altas, y la verdad es que me atrevo a mencionar que las infecciones de vías respiratorias altas son una de las primeras causas o motivos de consulta por las que los médicos dejamos antibiótico. Debemos considerar que la mayoría de estos padecimientos, es decir, las infecciones de vías respiratorias altas, son causadas por virus y que los datos clínicos de congestión nasal, tos, dolor de garganta e incluso la fiebre pueden estar presentes en los primeros días de las infecciones respiratorias causadas por virus y que pues al ser causadas por virus no ameritan tratamientos antibióticos. Cabe mencionar que estas infecciones habitualmente causan fiebre alta, sobre todo en los niños, y hay algunos virus específicos que causan más fiebre, inclusive en niños como en adultos. Esto es, por ejemplo, las infecciones por SARS-CoV-2, influenza, virus sincicial respiratorio y otros. Estas infecciones virales causan fiebre incluso hasta 40 grados, sobre todo en los primeros días de la enfermedad, y que la fiebre alta tenemos que saber que no es un sinónimo de infección bacteriana. Un tip importante es conocer que las infecciones virales causan fiebre aproximadamente los 3 primeros días de la enfermedad y que cada día la fiebre es menor. Esto nos orienta a que la causa es viral y que la fiebre resolverá por sí sola con tratamiento para los síntomas. Sin embargo, otro tip es una enfermedad de vías respiratorias altas en la que la fiebre cada día es mayor, los síntomas cada día están empeorando o el paciente presenta datos de alarma como dolor torácico, sensación de falta de aire o de saturación, son datos que nos pueden orientar a una infección grave o complicación bacteriana que amerite tratamiento antibiótico e incluso valoración en el área de urgencias. Aquí también, en esta nueva era, tenemos a la mano muchos elementos de laboratorio para poder hacer diagnóstico de infecciones virales. Me parece importante que podamos ofrecer a nuestros pacientes la posibilidad de tener una prueba de laboratorio que nos oriente o nos dé el diagnóstico de una infección viral. Con esto podemos recurrir a las pruebas rápidas de virus o las PCRs, solo que las PCRs son un poquito más caras, pero las pruebas rápidas las tenemos en muchos de los laboratorios, son relativamente económicas y son muy rápidas. También son muy seguras y nos pueden dar el diagnóstico de infecciones virales que le va mejor al paciente en tener una prueba que nos diga que es virus y entonces no dejar antibiótico, a solo dejar antibióticos y que el paciente siga con fiebre después de 3 días, porque sabemos que las infecciones virales, aunque les dejamos antibióticos, van a persistir con fiebre. Muy bien, doctora. Finalmente, nos gustaría que nos comentara algunas recomendaciones adicionales a lo que usted ya nos ha venido platicando en esta ocasión para el tratamiento de infecciones en la comunidad. Sí, claro, Química.
Pues hay que recordar que el manejo inicial de las infecciones se realiza de acuerdo al interrogatorio, a la exploración física y a la epidemiología del lugar en donde se desarrolla esa infección. Pero un pilar importantísimo es el uso de métodos de laboratorio y microbiología para identificar el microorganismo causal y probar la sensibilidad antimicrobiana. Esto mediante cultivos del sitio que está infectado o el sitio que tiene síntomas y los cultivos o las pruebas como examen general de orina o pruebas de citoquímico, citológico, con el fin de elegir el antibiótico más adecuado y de menor espectro posible. También tenemos las pruebas rápidas antigénicas para algunos virus y ya más sofisticados tenemos algunas pruebas moleculares que también nos pueden ayudar a identificar la carga genética que tenemos para cierto virus o bacteria y que nos puede dar también el diagnóstico etiológico de las infecciones. La revisión de las guías de manejo tanto mexicanas como son la guía de práctica clínica, que son de fácil consulta, o las guías internacionales como las guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, la ITSA por sus siglas en inglés, son también un apoyo al médico general, al médico infectólogo cuando el caso comienza a ser más complicado. Entonces, uno de los tips es identificar bien el tipo de paciente que tenemos, si tiene factores de riesgo o no, y de interrogar bien los síntomas clínicos, una exploración física detallada, tratar de identificar el sitio que está infectado y saber de manera epidemiológica cuáles son los principales microorganismos o virus o bacterias que habitualmente causan infección en esos sitios. De ahí lo que seguiría es, tengo un estudio microbiológico de laboratorio a la mano que yo puedo utilizar para corroborar mi infección, si se puede, y si estamos en un lugar en el que tenemos cercano un laboratorio de confianza y que sea muy confiable, tenemos que proponerle al paciente realizar los estudios pertinentes para corroborar la infección. Una vez que tomamos la muestra o el envío de la muestra para el resultado de los agentes etiológicos, iniciar el tratamiento antibiótico en el caso de que se requiera para los principales microorganismos que lo causan. Estar al pendiente de los resultados de cultivos o los resultados de pruebas virales y si nos sale el resultado de un virus que nos dé el diagnóstico etiológico de nuestra infección, no tener miedo a suspender antibióticos cuando sabemos que no los necesitan porque tenemos una causa viral. Asimismo, cuando salga el resultado de los cultivos, urocultivo, los cultivos del sitio que está infectado, tampoco no tener miedo en realizar cambios de antibiótico para dar un antibiótico que tenga un menor espectro, que cubra perfecto nuestra infección, pero que no cause presión antibiótica a otras bacterias que no están involucradas. Excelente, doctora. Estoy segura que esta charla dará muchísima información para los médicos que atienden estas infecciones en la comunidad y posiblemente en caso de que requieran alguna información para algún caso especial, que quieran interconsultarla, que tengan alguna duda o algún médico que necesite un apoyo, ¿dónde la podemos contactar? Sí, Química. De hecho, es muy importante que tengamos la confianza de pedir una segunda opinión o de pedir una opinión de un especialista en enfermedades infecciosas. No debemos titubear en pedir una valoración por un especialista si creemos que tenemos alguna duda. Nos sirve incluso hasta para retroalimentación. En este sentido, hay muchos colegas que son infectólogos de adultos, infectólogos pediatras que los pueden apoyar o los podemos apoyar. Con todo gusto en lo que yo les pueda apoyar, me encuentro en el consultorio 9A del Hospital Ángeles de Morelia. El teléfono para consulta es 4433 62 64 91 y con mucho gusto podemos apoyarles en el manejo de sus pacientes. Química, le agradezco mucho su invitación y la quiero felicitar por esta iniciativa. La verdad es que estos temas son muy interesantes para la población y he tenido muchos pacientitos que han estado escuchando los podcasts y se les han hecho bastante interesantes. Llegan con más preguntas al consultorio y están esperando los siguientes módulos. Entonces, pues, una excelente iniciativa. Muchas gracias por invitarme a participar y seguimos al pendiente. Muchas gracias. Al contrario, doctora, le agradecemos infinitamente su participación, su valiosa información, sus valiosas aportaciones y sobre todo contar con gente del nivel de usted en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, doctora. Recuerden, amigos, que además al inicio de este podcast se encuentran nuestras redes sociales a través de las cuales también nos pueden hacer llegar sus comentarios y sus preguntas. Nos interesa mucho su opinión, sus sugerencias. Recuerden que este espacio lo estamos construyendo y fortaleciendo juntos. Un abrazo y excelente día. Doctora, nuevamente le agradezco muchísimo su participación. Los esperamos en la siguiente emisión y recuerde, como dijo don Luis Pasteur, el papel de lo infinitamente pequeño en la naturaleza es infinitamente grande.